Ahora sí, le damos la bienvenida a un querido amigo de nuestro programa y bueno, de todos los espacios que hemos construido, el licenciado José Alferi, para que nos ayude a analizar un poco, ¿no?, lo que estamos viviendo en estos días los argentinos y si es que hay alguna previsibilidad de lo que se puede venir para los meses subsiguientes. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Qué tal? Hola, Pepe. ¿Cómo están? Muchas gracias por siempre invitarme. Bueno, un saludo de fin de año a la audiencia y de Navidad, por supuesto, que sean mejor, pero bueno, eso es lo que queremos analizar ahora, ¿no? Sí, tal cual, porque hablábamos recién fuera de aire que hay muchas de estas medidas que están dentro del DNU y también en los anuncios que a 2 días de asumido hacía Caputo, ¿no?, que afectan directamente el bolsillo de los argentinos, especialmente a la clase trabajadora, a muchos de aquellos que confiaron en Javier Milei y en que confiaron que se venía un cambio, pero cuando confiaban en un cambio, me imagino que pensaban en un cambio positivo, ¿no? Algo que les permita tener previsibilidad en la economía, bajar la inflación, cosa que no ha pasado porque los precios, recién me acaban de decir que una pasta dental está a 7.000 pesos, ¿no? Tremendo. Tremendo. Así es. La vi en el súper personalmente. Ajá. 7.600. Ah, se quedaron cortos, chicos. Me dijeron un poquito menos. Depende de la variante. Depende de la variante, claro, porque también tienen variedad, ¿no? Tiene, claro, con blanqueador sale más caro. Sale un poquito más caro, sí, con flúor, viste que te ponen así, sí. con cositas. Bueno, ¿qué va a pasar? Porque efectivamente ellos dicen, bueno, hay que apostar a que la gente, como no va a tener, lo dijo Diana Mondino, no va a consumir y entonces los precios van a tender a bajar. Pero eso es un deseo muy cruel. Digo, estamos en diciembre, la Navidad ya se acotó bastante porque hubo una caída en el consumo, en las ventas. No consumir, Mabel, es que me está un poquito más flaco. No sé por qué. No se nota en tu caso. No sé porque, bueno, va a depender, por ahí las harinas están más baratas y te hace efecto rebote, ¿me entendés? Depende, si te mantenés a mate, pero siempre la yerba la suben un montón. Sí. Así que no, como que no vemos un panorama por lo menos muy efectivo en estos días que han transcurrido desde el 10 de diciembre a esta parte, o desde el 12 de diciembre a esta parte, ¿no? Bueno, haciendo un poco de corta historia en función de los primeros días de gobierno de Milei, da la sensación de cómo se vino armando la cuestión desde el triunfo de Milei, del balotaje hasta la asunción y la enunciación de las primeras medidas. A mí me da la sensación que había muchos temas que no lo tenían muy claro. Siento que hasta algunas cuestiones muy poco profesionales, si querés, a la hora de tomar en el sentido de conocer profundamente la realidad del país. Me parece que ahí tenían un gran déficit a partir de su alianza política con el PRO, Macri, Bullrich y todo lo demás. Empiezan a aparecer viejos conocidos con recetas que ya no llevaron a un determinado lugar, no muy bueno, en el caso de Caputo, Sturzenegger, etcétera, etcétera. Y es como que le arriman un plan de gobierno, en realidad un plan de gobierno, un manual de medidas, digamos. Sí, un manual para desregular la economía en función de sus principios libertarios y decir, bueno, todas estas cuestiones trancan o no dejan fluir a la economía de manera natural o como a ellos les parece que debe hacerse. Lo implementaron a través de un DNU, que bueno, ya está en el Congreso de la Nación, que bueno, que tiene sus particularidades constitucionales, parlamentarias, para su tratamiento. Para su tratamiento, pero en los hechos está funcionando. O sea, a partir de ahí, después la devaluación del 118% del peso, de 400 a 826 pesos que está hoy, generó un efecto rebote rápidamente en los precios, todo se duplicó. Y esto genera que en los primeros meses del 2024, una inflación esperada entre el 25 y el 30% mensual. Tremendo, o sea en el primer trimestre, que va a llevar... Se quejaban de masa, pero van a tener 3 meses... Importante, porque en realidad... Fuertes. Si vos tenés en el primer trimestre un promedio de 25-30, tenés un 100% de inflación en los primeros 3 meses, volvés a la situación de diciembre, cuando asumió, que por eso devaluó, para achicar la brecha cambiaria del dólar blue con los dólares oficiales, y volvemos a la situación inicial,
con los precios que se dispararon totalmente. Y sin salarios que acompañen, porque esta creo que es la principal problemática. No más allá de la solamente que inflación. no van a acompañar, sino que ya anunció que los 6 primeros meses los congela, los salarios Sí. a nivel nacional. Así que los empleados públicos nacionales tienen un panorama muy duro, lo que se viene, y bueno, veremos qué hacen los gobernadores de la provincia, pero se supone que van a trabajar en conjunto, o sea que Claro. no nos podríamos sorprender. Están siguiendo los mismos lineamientos los Tal gobernadores, cual. a pesar de que sean de otro signo político y de que uno los eligió con otra perspectiva y Así con es. otra imagen de gobierno, están de alguna manera alineados en esta postura a nivel nacional. No hay plata, digamos, no te lo dicen así, pero Con en los otra, hechos claro, lo practican. En ese sentido, hasta es más sincero Milei, en estos lugares te dan más vueltas. Ahora, ¿no pero hay plata o no se quiere poner plata donde se tiene que poner? Porque, porque también está esto, ¿no? De que circula mucho en las redes sociales, nos están mintiendo, esto no pasó en el 2001, cuando, por ejemplo, los que son ya directamente kirchneristas te dicen, en la época de Néstor Kirchner, Néstor logró sacar el país adelante, pero sin ajustar, o sea, sin irse contra los trabajadores, sin además criminalizar los piquetes, ¿no? La protesta social callejera, o sea, como dos variantes, digamos, donde acá nos están diciendo, el sacrificio lo tenés que hacer vos que ya te venís sacrificando, vos que todos los días le pones el pecho al país y que nunca te va bien, bueno, sacrificate un poco más. Así es. Bueno, son dos visiones de Estado y de país distintas, momentos históricos distintos. Recordemos el 2001, la crisis, los 5 presidentes, etcétera, etcétera, hasta llegar Dualde, Remes, Lenicó, Lavagna. Ellos hicieron un trabajo formidable, pero tuvimos una devaluación de $1, $1 a casi 4-1. Sí, sí. Fue es como que Dualde, Lavagna y René Lenicó hicieron el trabajo difícil, duro, y después Néstor recibió un país distinto en el sentido de que tenía todas las herramientas para... Y las cuentas públicas ordenadas. Súper ordenada, acordate que se reestructuró la deuda, etcétera, etcétera, ¿no? El dólar, la soja 600, la famosa... Obviamente Néstor Kirchner aprovechó esa situación y el pueblo argentino vio los frutos de esa situación macroeconómica, en el crecimiento de los salarios, en el mayor consumo, en el florecimiento de la economía. Acordate, crecíamos a tasa china, etcétera, etcétera. Bueno, la realidad del mundo empezó a cambiar, Argentina empezó a tener problemas, y es una realidad que la economía argentina está estancada hace unos años, no genera empleo, salvo el empleo estatal, el empleo público, y en algunos sectores específicos, como el caso de la minería, que ha generado en estos últimos tiempos, y sobre todo en nuestra provincia, puestos de trabajo nuevos. Entonces hay toda una situación difícil que yo creo que si Massa habría sido presidente también habría mirado, en el caso del déficit fiscal lo habría mirado, habría tomado algún tipo de medida, el tema de la brecha cambiaria habría tomado medida, el tema de las tarifas habría tomado medida, pero bueno, la velocidad con que la toma uno y otro, o la crudeza de las medidas de uno y otro, hacen la diferencia entre la visión de uno y la visión del otro. Milei ha dicho, desregulo todo y vamos para adelante, y lo que quede parado sigue, y el resto Ahora, esto es verá un cómo lo hace. experimento, Pepe, ¿esto es un experimento o ya está probado? Porque también se conoce alguna que otra idea similar, ¿no? Que se hizo en Reino Unido y que fracasó a los 45 días, se tuvo que ir la primera ministra. ministra. Son las políticas shock, que se llaman, shock económico, que tienen un durísimo costado social. Pero bueno, para eso hay que mirar la ideología económica que tiene Milei. Milei es seguidor de la escuela austríaca, que es la derecha de los libertarios, o sea... La derecha de la derecha. Exactamente, Estado lo más chico posible, cobrar impuestos, que bueno, en esta parte se ve que se olvidó, cobrar impuestos es una confiscación de los ingresos de la gente. Pero Estado, quiere reimponer el impuesto pero a las bueno, ganancias. él esa parte no la estaba viendo, porque bueno, está vislumbrando que al hacer esta política shock, evidentemente va a generar en el consumo una caída fuertísima. Eso va a generar una caída de la recaudación y lo tiene que compensar por otro lado y empezó con aumentos de impuestos, cosa que él en teoría iba a hacer lo contrario, pero bueno, va a revertir la cuarta categoría, va a volver a tributar, impuestos personales está mandando ahora a las ordinarias
partir de hoy, creo, mandó Extraordinaria. extraordinaria, impuesto a los bienes personales. Y ganancia. Ganancia, etcétera, etcétera, que bueno, que va contra lo que él pensaba, pero bueno, es como que no te da una. Todas son pálidas, te licúa el salario, te licúa los ahorros y encima te aumentan los impuestos. Y la perspectiva para el año 24, bueno, ya cerramos un año con una caída del PBI, calculan entre 1,5 y 2, pero para el año que viene se calcula una caída del 2,5, 3, o sea que se estaría duplicando, con perspectiva para el año 25 buenas. Pero bueno, hay que pasar el 24. Pero claro, o sea, ¿cómo quedás? Tu salario ha caído, o sea, con una medida te bajaron los ingresos a la mitad. ¿Cuánto van a crecer esos índices de pobreza sobre los cuales Muchísimo. ellos tanto llaman la atención en este momento y que son distintos y más bajos sin que nadie lo quiera justificar a lo que había ocurrido en el año 2001, ¿no? Lo mismo con el tema de desempleo. Y otro dato, también las exportaciones están cayendo, por ejemplo, de alimentos. Hay países que ya no nos quieren comprar porque, bueno, antes se estaban haciendo una fiesta con los productos argentinos y ahora dicen, no, para que consumimos lo nuestro, industria nacional, antes de comprarle a los argentinos, pues está muy caro. De todas maneras, mira, yo lo que creo, sí coincido con Pepe en esto de que responde a una mirada ideológica, de cuál debe ser el rol del Estado, y además que son medidas que han tomado que no constituyen un programa de gobierno ni un plan de gobierno, sí son medidas que fundamentalmente tienden a fortalecer el tema de los ingresos y reducir los gastos, digamos. Pero como bien dice él, no hay uno a favor de los trabajadores, claro, a favor de la gente, porque vos fíjate, te atacan por el lado del ingreso cuando dicen que van a quedar congelados los salarios. Te atacan por el lado del gasto, porque inmediatamente después de cualquier medida que implique un aumento en los impuestos o la misma devaluación para cortar la brecha cambiaria, el empresario lo que hace es trasladar a precio, inmediatamente lo traslada a precio. Entonces vos tenés tu salario congelado, todos los mayores costos el empresario lo traslada a precio, con lo cual la brecha que hay entre lo que vos cobras y lo que realmente necesitas para sostener una canasta básica es altísima, cada vez más alto. Entonces, no hay nada para la gente. Entonces, claro, dice, aquel que lo votó a Milei, esperanzado de que va a haber un cambio positivo en la macroeconomía, que se iba a impactar en mayor beneficio para la gente, es todo lo contrario. Acá tengo un mensajito, dice, Milei me defraudó, iba por la casta y resultó vendiéndonos a todos. El más beneficiado en esta situación es Macri, quien se salva otra vez de pagar las deudas que tienen sus empresas y de ir preso por lo que se robó con el dinero del préstamo en el FMI. Además, Milei quiere vender la patria, ¿no? Otro de los mensajes dice, el gobierno de Milei estatizó la deuda de las empresas privadas, o sea, el pueblo tiene que pagar la deuda de estas empresas, cosa rara en todo el mundo. Si todos los libertarios se quejaban de regalarle dinero a los planeros, ahora le regalan plata a los empresarios y de eso no se quejan. El robo es mayor y siguen insistiendo con el apoyo de Milei cuando está peor la situación, ¿no? Otro de los mensajes dice que se sacrifiquen los libertarios, los peronistas tenemos que apoyarnos entre todos, no tenemos por qué pagar los negocios de unos cuantos, me gustaría que ya termine el mal gobierno de Milei, solo viene a quitarnos derechos, dinero y empobrecer a la clase media, o sea que solo haya ricos y pobres. El pueblo debe entender que por más que sean libertarios, de todas formas pierden dinero, ¿no? Y otro más, a ver, para tratar de cumplir con todos, el emperador Milei es tan de derecha que termina siendo más zurdo que los zurdos. De la libertad ni hablemos, porque ya no tenemos ni la libertad de comprar comida. La única mirada que tiene Milei es la idiotológica. Bueno, sí, ya se sigue. Es el sentimiento de mucha gente. Vos fíjate que aparte, la inflación prevista para el año que viene está arriba del 250%. ¿Y era verdad que se venía una hiper? Porque ellos justifican esto diciendo, se venía una hiper, se venía una hiper, se venía una hiper. Yo creo que tuvo un armado comunicacional de generar un miedo terrible. Y de justificar. De justificar las medidas que están mandando. Si no hago esto, viene una hiperinflación. O sea, el presidente estaba como en candidato, ¿viste? Ya era presidente y decía, como que él no tenía nada que ver. Bueno, si se está peleando con una persona fallecida. Claro. Como el actor Arana. Como es el actor Arana, Hugo Arana. Bueno, sí, tiene algunas cosas extrañas. Pero de todo modo te quiero decir que él hablaba diciendo, mira que tengo que meterle el cuchillo a fondo porque si no, tengo una inflación diaria del 1% y eso anualizado es 3.600, pero en Argentina por la hora 15.000%. Entonces metía mucho miedo.
Ahora entiendo que era para justificar estas duras medidas y que en realidad están favoreciendo un determinado y mínimo sector de la Argentina. Han pedido las GASE, otras malas noticias, han pedido las empresas de gas aumentos desde el 1 de febrero, desde 350% a 700% en la boleta de los consumidores. O sea, esto te arranca un año y vos decís, pagabas, no sé, 2.000 pesos de gas y podés llegar a pagar 10.000 pesos. De un día para otro con tus salarios. Y la luz. Y que han tenido incrementos, ¿no? Yo no sé si se han duplicado. Ya han venido, porque... No sé el porcentaje, pero... Dio la sensación que con la mandada del DNU ya está. Entonces, viste, bueno, para algunos constitucionalistas ya está rigiendo el DNU, entonces aprovecharon los empresarios y decían, bueno, está liberado el mercado y largamos... El problema es que el DNU va a entrar en vigencia a partir del 29 de diciembre. Sí. Y va a estar en vigente hasta el inicio de las sesiones ordinarias de marzo, o sea, hasta el 1 de marzo. Y ahí verá. ¿Y cómo haces si ya tomaste medidas? Por eso. O sea, es como que va sobre derechos no derechos adquiridos, ya decisiones tomadas. Sí. ¿Cómo volvés para atrás si el gobierno, perdón, el Parlamento decide rechazar el DNU? Pero aparte no contribuye a esto que ellos buscan supuestamente de que vengan a invertir en Argentina. La previsibilidad. Porque ¿quién va a invertir en Argentina en estas condiciones? Claro, nadie tiene previsibilidad. En este marco de incertidumbre. Ni siquiera nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Pepe. No, gracias a ustedes por la invitación. Más allá de todo este análisis, espero que tengas un gran año, vos, tu familia, tus afectos. Excelente año, Pepe. Muchas gracias y un éxito personales y profesionales los dos. Muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa, quédate ahí, ya volvemos.